Hola, muy buenas noches. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me das de estar aquí, que nos damos de estar juntos escudriñando la palabra de nuestro Dios, revisando lo que Él tiene para nosotros. Lo hermoso, lo extraordinario de un estudio bíblico, insisto, es que nos permite tener y abordar y tocar cierto tipo de detalles que evidentemente y por su naturaleza no pueden hacerse desde un sermón, no pueden hacerse desde una lectura ordinaria, cotidiana de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque requiere detenernos en ciertas facciones, requiere tratar de explicarnos por qué suceden ciertos eventos que, si bien de facto y de manera natural son la voluntad de Dios, bueno, tenemos que encontrar cada detalle para que nos sea más fácil asimilar la voluntad de nuestro Dios hoy para nosotros. A pesar de tener la oportunidad de leer la Escritura en diferentes pasajes, diferentes momentos, diferentes libros, es más, diferentes versiones y traducciones de la Biblia, nos resulta importante no perder de vista que todo ello habla y abona exactamente de lo mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos un tema central y común para ti y para mí que creemos en el Dios Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo. Efectivamente, hablan acerca del proyecto de redención, del proyecto de salvación que nuestro Dios planeó, diseñó y ejecutó para todos sus elegidos. Y están descritos ahí de manera puntual. Pero tampoco podemos pasar por alto el que ciertas historias, ciertos eventos, ciertos sucesos también tienen su peculiaridad propia. Y si bien David va a ser un prototipo de lo que sería Jesús como el rey eterno del pueblo de Israel, del pueblo del Señor, del mundo entero, bueno, vamos a encontrar ciertas peculiaridades en David que vale la pena revisar en este estudio. Sin más, te pido que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, tercer capítulo, y busquemos la dirección de nuestro Dios en estos momentos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias te damos por tus eternos cuidados, por la oportunidad que le das a tu iglesia de reflexionar en tu palabra, de estudiarla, de escudriñarla. Te pedimos que en este momento, Señor, quites distracciones, quites estorbos tanto de nuestro exterior como de nuestro interior, que pretendan alejarnos o distraernos de lo que tú tienes en tu palabra para todos y cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, como te venía diciendo, hasta este punto hemos visto lo que le ha costado a David llegar al reino. Toda la trayectoria que ha tenido desde que es ungido como monarca por Samuel, todas las veces en que tuvo que estar huyendo, escondiéndose de Saúl, hasta aquel par de ocasiones en las que tiene la oportunidad, la posibilidad de exterminar a Saúl y no lo hace. Dirían algunos, ¿prolongó más su agonía? Pues no lo sé. Lo que sí es cierto es que David tenía muy en claro lo que era servir a Dios, lo que era tener temor de Dios. Y ojo, no vamos a idolatrizar a David, no lo vamos a poner en un pedestal como alguien totalmente inalcanzable. Como ser humano tuvo sus aciertos, sus desaciertos, como creyente tuvo sus momentos claros y ciertos de seguir y obedecer la voluntad de Dios, como también tuvo sus instantes y los momentos en los que estoy convencido él era el primero, fue el primero en no sentirse nada orgulloso por lo que había hecho, nada orgulloso por las determinaciones que había tomado y, por supuesto, avergonzado de haberle fallado a Dios. Podemos ver innumerables salmos de David con esta tendencia y con esta característica. Por lo tanto, es importante que entendamos y analicemos al personaje como lo que es y lo que representa. Una persona que nos puede servir como un modelo para las cosas que podemos hacer y evidentemente las cosas que no tenemos que hacer y que nuestro Dios no va a avalar nunca en nuestra vida. Así que ahora te voy a invitar a que me acompañes a los primeros 5 versículos, sí, primeros 5 versículos de la Escritura, primeros 5 versículos de la Biblia, en este capítulo 3
del segundo libro de Samuel. Dice el Señor en su palabra: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón de Ahinoam jezreelita, su segundo Eliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Jawit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Y es de llamar la atención como el primer versículo nos describe el escenario, el panorama completo de lo que va a acontecer en este capítulo. Nos dice que hubo larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. ¿A qué se está refiriendo el autor? Muy probablemente tenga que ver con el tiempo señalado en el capítulo anterior, donde se nos dice que David estuvo gobernando o estuvo en Hebrón 7 años y medio, y que es en ese lugar donde los sabios, donde los ancianos de Judea acudieron a él para nombrarlo su rey. No sabemos, no hay una razón peculiar o particular por la que hayan hecho esto sin consultar, sin buscar a los del norte, a Israel. No nos dice la escritura por qué. Más adelante sí hay sucesos, sí hay eventos que narran la división, particularmente después de la pésima gestión de Roboam, el hijo de Salomón, que va a echar por tierra todo lo que se ha trabajado hasta ahora. Pero hasta este momento no había algo que suponiera una división, un peligro o un riesgo para Israel como tal. Pero están ahí. Los de Judea toman esta decisión. Israel no lo busca. Más de uno, estoy convencido, estaba culpando a David de ser el que ocasionó la muerte de Saúl. No olvidemos que a pesar de que David no considera realmente a Saúl como su enemigo, las acciones de ambos, las declaraciones de ambos van a generar una cierta percepción en la realidad del pueblo israelita. Tan es así que probablemente esa haya sido la determinación por la que no acudieron y por la que incluso Abner, este general de Israel que hoy va a jugar un papel peculiar en el corto lapso que va a aparecer en realidad, nombró o puso a Isboset, este hijo de Saúl, como rey de Israel. No se nos dice tampoco el porqué. Pero lo cierto es que 7 años y medio son muchos. 7 años y medio de enemistades son muchas. 7 años y medio de rencores, de enojo, de ira, son demasiados en la vida de cualquier ser humano. No podemos hacerlo, no podemos asimilarlo. Algo que a la postre a Joab le va a costar muchísimo entender, que lo que había pasado era fruto de las acciones de cada uno de ellos, que si bien Saúl estaba en lo incorrecto y que ellos habían decidido seguir a David, había una determinación. El monarca era Saúl y ellos tomaron una decisión. Por lo tanto, sus decisiones debían tener consecuencias en la vida de todos ellos. Y sin en cambio, después de la imprudencia, voy a utilizar la palabra, la terquedad de Asael, el hermano de ellos, de Joab y de su hermano Abisai, ocasionaría una tragedia a la postre.
Lo que es preocupante son esos 7 años y medio de peleas entre ellos. Evidentemente, una casa se iba debilitando, no había un liderazgo real en el caso de Isboset en Israel, y evidentemente lo que hacía David de una u otra manera alcanzaba a tener cierto prestigio. Lo tuvo en vida con Saúl, lo tuvo en esas ocasiones en las que evadió ser alcanzado o apresado por Saúl, y las batallas y victorias que tuvo en territorio filisteo cuando tuvo la nada oportuna decisión de huir de ese lado y esconderse allá. Y es donde el Señor empieza a trabajar con él. Bueno, esto es lo que está aconteciendo hasta estos momentos. Se nos dice que David tuvo 6 hijos en 7 años y medio en Hebrón, todos diferentes. El que va a llamar la atención, y lo estoy repasando justo en este momento, es el tercero de ellos, que es Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. Sí, acuérdate quién va a ser Absalón, ese que le va a ocasionar problemas, que va a perseguir a su papá, que va a robarse el corazón de Israel para gobernar él, porque le parecía que podían hacer mejor las cosas. Ya tendremos la oportunidad de hablar de ello, abundar de ello un poquito más adelante. Pero también es cierto que la situación de David, por alguna razón, tuvo a bien tener muchísimas mujeres. Por lo menos hay historiadores que evidencian que tuvo cerca de 20 mujeres, tiene 20 hijos con diferentes mujeres en todo este transcurso. Algo que Dios no va a aprobar, algo que David hizo fue ser un líder extraordinario, estar siempre para Israel, gobernar siempre para el pueblo de Dios, entregar su vida. Vamos a ver lo que va a pasar, pero descuidó su familia. De alguna u otra manera, también centrarnos en una cosa u otra, sacrificar una cosa u otra, es algo que como personas, que como parte del pueblo de Israel, que como parte del pueblo de Dios hoy en día, para nosotros no podemos permitirnos. No podemos llegar a ese punto. Es importante tenerlo en mente nosotros, es importante asimilarlo y comprenderlo desde este punto de vista. Dios no aprobó la poligamia de David en ningún momento. Es algo que va a tratarse con él, es algo que se le va a impedir a David, aparte del derramamiento de sangre, aparte de ciertas acciones. Recuerda, a David no se le permite construir el tabernáculo. El templo, perdón. Y eso sucede en su vida. Pero lo que va a pasar después va a marcar algo importante a analizar en la vida del pueblo, en su propia vida, en la vida que podemos tomar nosotros, de los aprendizajes de vida que podemos tomar nosotros tocante a lo que va a pasar. Ahora, te voy a pedir por favor que me acompañes en este momento a los siguientes versículos. Vamos a ver del versículo 6 al versículo 22 en el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Recuerda, estamos ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 6 al 22, que nos van a hablar lo siguiente. Dice el Señor en su palabra: como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba.
Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijese: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Is-Boset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. Y David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. ¿Qué había sucedido hasta este momento, después de haber visto la genealogía, la descendencia de David, al menos en sus primeros 6 hijos, que son los que son nombrados en este momento? Aparece el versículo número 6, que vale la pena tomar referencia de ello y detenernos a pensar en lo que podemos hacer cuando Dios nos da la oportunidad de hacer lo correcto en la posición en la que nos encontramos todos y cada uno de nosotros. Quiero que pienses en esto. Versículo número 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Otras versiones, entre ellas la versión de la Biblia popular en español, una versión interesante, una versión de estudio que vale la pena revisarla de vez en cuando, y menciona que Abner se fortalecía cada vez más en la casa de Saúl. Y si te das cuenta, en los versículos siguientes, en el versículo 7, se menciona que Is-Boset es el rey, que Abner le había colocado en esa posición, pero el liderazgo de Abner comenzaba a ser más visible. Se esforzaba por mantener en orden la casa de Israel, se esforzaba por mantener unido al pueblo en pro del mismo objetivo. Eso es lo que está sucediendo. Pero como Is-Boset da señas de no entenderlo, Is-Boset no nos dice, la escritura simplemente se nos menciona que va a gobernar 2 años, y esto ya comienza a ser preocupante para Israel en algún momento en cuanto a los objetivos que ellos perseguían. Por un lado tenemos a ese David temeroso de Dios, a ese David tratando
de hacer la voluntad de Dios en todo momento, pero también ese David imprudente, impulsivo muchas veces, que no se ponía a pensar bien en lo que estaba haciendo. Muchas cosas pudieron haber tenido en mente tanto David o Abner previo a este encuentro. El pleito, la diferencia que Abner tiene con Isboset en el reino tocante a una de las concubinas de Saúl, quien ya había fallecido, comienzan a transitar en un sentido diferente tocante al análisis que va a hacer Abner de su liderazgo y de lo que él entiende como parte de la voluntad de Dios. Versículo 9. Ya cambia la perspectiva en este punto tocante a lo que Abner está haciendo. Abner, después de tener esta discusión y de decirle literalmente a Isboset en buen mexicano, tú estás ahí porque yo te puse, Abner entiende y va a comprender que se está equivocando, que no es cuestión de a quién yo pongo, que no es cuestión a quién yo busco, quien puede estar ahí, que pueda hacerme caso, o que pueda abogar por mí, o que pueda facilitarme, o pueda privilegiarme. Probablemente ese fue uno de los motivos, aparte de que era probablemente el único hijo sobreviviente de Saúl y por lo tanto le correspondía el reino. La realidad que uno podría tener en mente es por qué Abner no pudo llegar a esta conclusión antes y se pudieron haber evitado años de guerra. La realidad es que no sucede. ¿Recuerdas el pleito que va a tener Abner con Joab previo a todo esto, donde mandan a 12 hombres de cada bando, por así decirlo, y se matan los 12 jóvenes y después dicen esto no sirve, empiezan a pelear, empiezan a huir, Abner huye y habla con Joab y le dice detén esto, no podemos estar peleando para siempre como hermanos, somos parte del mismo pueblo y cada uno se va en teoría a su casa. Y ese hecho toma relevancia hoy porque surgiría una pregunta ante esto: ¿y cómo se fue cada uno? Abner da la apariencia de que se va derrotado. Joab da la apariencia de que va victorioso, pero Joab tiene una pérdida. Sí, muere Asael y va a morir a manos de Abner. Asael era hermanos de él y de Abisai, estos 3 hijos de Sarvia, como David los va a llamar. Y en el versículo 9, Abner demuestra algo diferente y vale la pena reflexionar en ello. Así haga Dios a Abner y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Versículo 10, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. ¿Qué está pasando en esta escena y qué llega a este punto que vale la pena rescatar? Algo que tú y yo no podemos olvidar es que todo en nuestra vida, nos lo parezca o no, estemos de acuerdo o no, está marchando conforme al plan de nuestro Dios. Sí, el plan de nuestro Dios quiero aclarar, porque dirás de pronto, si estás enfermo y tienes una situación compleja o estás atravesando un problema familiar fuerte, severo, crítico, o hay una situación complicada en la iglesia donde te congregas o entre hermanos en la fe que debería no existir, dirás, y esto puede formar parte del plan de nuestro Dios, o cómo puede ser esto parte del plan de nuestro Dios. Quiero detenerme un instante y decirte que las decisiones, que las acciones que nosotros tenemos, algunas de ellas, evidentemente, tocante a nuestra actitud, tocante a nuestra reacción, tocante a nuestra actitud, tienen que ver directamente con nosotros. Las enfermedades, los problemas, son parte de esos factores que van a incluir y que van a abonar al escenario completo de la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. Sé que es un tema muy complejo, sé que es un tema que no se resuelve tan sencillo, pero simple y sencillamente si nos apegamos y apelamos a Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, podemos entender que al final del día y al final de todo, Dios tendrá una explicación, Dios tendrá en claro mostrarnos
el propósito de lo que nos está permitiendo pasar a nosotros. No te olvides que David no la tuvo sencilla. David tuvo que estar huyendo, David tuvo que estarse escapando. Israel vivió oprimido por mucho tiempo, sí, fruto de sus acciones, pero finalmente estaba oprimido. Había sido derrotado en varias ocasiones por su archirrival, los filisteos, y habían sido sometidos, y recientemente les habían arrebatado la vida de su primer rey. Todo esto impacta en el espíritu y en el ánimo de una nación. Pero es en este punto, en esa discusión que tiene coloquial, común, ordinaria, con Isboset, quien era en ese momento el rey de la casa de Israel, Abner entiende que está luchando contra la voluntad de Dios. Al principio, en el versículo 6, nos dice que Abner se había esforzado por la casa de Israel, por mantenerlo a flote, porque en el fondo Abner decía: no puede ser David. No puede ser él. Persiguió a mi señor Saúl, hizo batalla contra el pueblo de Israel, se escapó, desdeñó a Saúl en algún momento, pero Abner entiende que David había sido ungido. ¿Por qué lo entiende? Porque Abner había formado parte del pueblo de Israel, y detalles como lo que había hecho Samuel con David al ungirlo como rey no pudieron pasar simple y sencillamente desapercibidos. Y es en este punto donde él toma conciencia y dice: a ver, así me haga Dios y aún me añada. ¿Quién ungió a David como rey? Dios. No fue la tribu de Judea, no fue la región de Judea, no fue la tribu de Judá, fue Dios. Y de pronto entendió que Abner se encontraba luchando contra la voluntad de Dios. Eso es lo que va a llevar a Abner a tomar la decisión de acudir a David, como lo menciona en los versículos siguientes, versículo 12 en particular, y le propone un pacto. Seguramente dentro de las condiciones del pacto de Abner era acabar con la guerra. Y le dice algo sabio: ¿de quién es todo esto? De ti. Y tú debes saber por qué, porque Dios te ha ungido. Abner estaba apelando seguramente a la sabiduría de David de no tomar venganza o revancha en contra de quienes apoyaron a Saúl. No sé si te suene parecido. Abner estaba apelando a que David fuera sensato, a que David tuviera temor de Dios, y es en virtud de ello que va a hacer un pacto con él. Habrá suspicaces que digan: bueno, algo buscaba. Sí, probablemente le decía: a ver, mira David, yo soy el general, me he esforzado, he hecho bien mi trabajo, estoy reconociendo que Dios está contigo, y quiero y puedo traerte al pueblo de Israel hacia ti para que hagas pacto con ellos y tú gobiernes sobre ellos. Eso es lo que también Abner está diciendo. Y surge una inquietud. Si has venido siguiendo la historia desde un principio, te darás cuenta que David comenzó a rodearse de personas. Y entre ellos estaban Joab, Abisai, Asael, estos hijos de Sarbia, que por lo que alcanzamos a ver eran personas belicosas. Eran personas que aparentaban lealtad, que aparentaban fidelidad, que aparentaban compromiso. Estaban con David, iban y peleaban sus batallas, salían con él y lo seguían a donde quiera que él iba. Pero tenían un interés por seguir a Dios. Y no era la fe. Tenían un interés en seguir a David. Si tú eres sabio y entiendes, usas la lógica y entiendes que David es una persona que tiene influencia porque lo has escuchado vitorear: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000, ser estima del rey, ser yerno del rey, y enterarte de pronto que Samuel, el profeta emblemático para Israel, el sacerdote ejemplar de Israel, lo unge como rey. No se necesita saber un genio que si eres cuate de David te va a poner o te va a colocar en una situación importante. En México le llamaríamos amiguismo, compadrazgo a ese tipo de situaciones. Tiene otra palabra, ahorita se me está escapando, cuando utilizas ciertas influencias para colocar a alguien y valerte de ello. Bueno, eso es lo que presuntamente Joab tenía en mente.
Estoy convencido que después de lo que hemos estado leyendo hasta este momento, Joab estaba dentro de esos grupos de soldados que le discutieron a David cuando él quiso repartir y repartió el botín incluso con los 200 que no habían continuado la pelea para rescatar a sus familiares. Estoy seguro que estaban entre ellos cuando le dijeron a David: tienes la oportunidad de matar a Saúl, mátalo y vas a ser el rey y vas a llegar al reino. Algo perseguían. No había algo de honestidad, transparencia en Joab como para que fuese una persona confiable. Que nos lleva también a suponer todo esto, que David le dice en el versículo 13: está bien, voy a hacer pacto contigo, Abner. Después pone una condición absurda David, un capricho más. Por eso digo, vale la pena también entender y analizar la vida de los personajes bíblicos. Porque David en algún momento se descuidó. Porque David en algún momento se volvió un ser caprichoso, voluntarioso. Hacía bastante tiempo que había abandonado a Mical. Todo el tiempo que se la pasó huyendo de Saúl, todo el tiempo que vivió con los filisteos, año y medio por lo menos, más los 7 años y medio que vivió en Hebrón, por lo menos son 10, 15 años. 10 años, vamos a cerrar en cifras cerraditas, 10 años aproximadamente, que David había vivido sin Mical. Y ahora que está en posición de poder, le dice: ahora sí, regrésame a Mical. La Escritura nos dice que estaba casada con Palatiel. Casada. Evidentemente David va a tener un problema con ella. Y no solamente le dice a Abner que la traiga como condición para el pacto, sino que manda mensajeros a Isboset y le dice: restitúyemela, regrésamela. A estas alturas Isboset ya entendía que David iba a asumir el reino. David toma esa decisión equivocada. Aquí no vemos consultando al Señor y preguntándole si era su voluntad que regresara a Mical. Ya tenía 6 esposas, quería una 7ª y no iba a parar ahí. La esposa de Urías se va a convertir en otra más. Ahora, quiero que vayas conmigo y veas lo que está pasando en el versículo número 17. Sí, versículo 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, versículo 18, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Seguimos avanzando también al versículo número 19, que nos dice: habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Llama mucho la atención en este punto lo que está sucediendo. Mientras por un lado seguimos viendo a Joab con ese rencor que le caracterizó, con ese abrojo que tuvo siempre para ir enfrente, pelear, y pareciera que no disfrutaba la vida, sino estaba enojado. Encontramos en su contraparte a un general de Israel. Sí, a un general que caminó con Saúl. A un general que toma y pone a Isboset como rey por respeto a su señor, pero que entiende que se está fortaleciendo más él que el rey y que eso no es beneficioso, y entiende que 7 años y medio de guerra ya fueron demasiados.
Recuerda que él es el que toma la iniciativa y le pide a Joab parar esto. Ser sensatos, prudentes y entender que no estaban agradando a Dios. ¿Por qué me lleva a pensar todo esto a pesar de que no aparece en el relato bíblico? Si vuelves a ver los versículos 17, 18 y 19 que acabamos de leer, podrás entender cuál es el argumento con el que él se acerca a Israel, a los ancianos, y les impulsa a motivar a la gente a volcarse a David. No olvidemos algo. Abner tenía el poder suficiente, la influencia suficiente para generarle un motín a David. Su figura se había fortalecido a tal grado que era más fuerte que la del hijo que el ahora monarca Isboset. Pero él se acerca y tenía el poder para llevar a Israel por completo. Tenía esa autoridad moral, tenía esa autoridad espiritual para acercar a todo Israel a David, y sin embargo no utiliza eso. ¿Él qué hace? Va y busca a los ancianos más importantes de Israel, personas sabias, temerosas de Dios, y les dice: a ver, yo sé que en la plática de ustedes estaba el que David fuera su rey y que lo habían pensado, pero no se atrevían a hacerlo. Bueno, ahora háganlo, porque por medio de él el Señor va a liberar a su pueblo, porque Dios prometió que David nos iba a liberar, porque Dios prometió que él haría lo mejor por medio de David, porque lo ungió como rey siendo Saúl el monarca de Israel. Le fueron los argumentos. Y también nos dice que Abner va y habla con Benjamín. Pareciera ser que ahora ya no son dos en este momento, no es Judea e Israel, ahora es Judea, Israel y Benjamín. A la postre Benjamín se uniría a Judea en la demarcación y terminarán conformando un solo bloque cuando Israel se parte en dos y empiezan las guerras entre los monarcas del norte y los monarcas del sur. Pero ¿qué llama aquí la atención? La sabiduría, el temor que tuvo Abner como líder. Era fácil para él iniciar una revuelta. Era fácil para él buscar exterminar en su momento a Isboset y la casa de Saúl y declararle la guerra a David. Podía hacerlo. Pero ¿sabes qué había en su corazón de él? Había temor de Dios. Es curioso, porque en este capítulo, el capítulo 3 del segundo libro de Samuel, se mencionan hasta este momento 2 veces el nombre de Jehová, uno el de Dios, y en ninguno lo hace David, lo hace Abner. Esto puede que cueste trabajo para algunos, pero cuando el Señor nos ha puesto en una posición de relevancia, en una posición de liderazgo, ya ha determinado que nuestra vida sea para su servicio, estaremos en ese punto. Lo que marca la diferencia de un buen líder no es que tan sabio sea, que tan inteligente sea, que tanto conozca él. Lo que hace a un líder distinguido, lo que lo hace a un líder ser verdadero y eficaz, es el temor que puede tener de Dios y entender cuál es el papel, cuál es el propósito de cada uno de nosotros dentro del pueblo de nuestro Dios. La posición que el Señor nos ha dado, no por importancia, sino por responsabilidad, tanto en el ministerio del pastorado, la predicación de la palabra, como en el ancianato, como en el diaconado. Dios ha puesto responsabilidad a cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo Isboset para que podamos magnificar también este punto? A veces es tan sencillo rebasar la línea del respeto. ¿Tenía tanta familiaridad Isboset con Abner? Sí. Pero es así que le reclama, le dice: oye, ¿quién te crees? Abner era el general del ejército. Abner había actuado con integridad delante del pueblo de Israel. La gente le seguía. Sí, era el David de Israel en su momento. Ese será el poder de influencia que tenía Abner, pero él hace un uso sabio de ese poder de influencia y no pone al resto del pueblo de Israel como la postre. Absalón sí lo va a terminar haciendo. Él dice: ¿saben qué? Ya lo pensaron, háganlo, ejecútenlo, volquémonos a David porque es el que Dios ha elegido. Esto es difícil. No pienses que Abner sirvió 1 año a Saúl. Abner debió pasar bastante tiempo al frente del ejército de Saúl.
Recuerdas que en la última ocasión que David le perdona la vida a Saúl, en la recriminación es Abner y dice: a ver, Abner, tú eres el general, ¿y por qué permitiste que alguien se acercara a tu señor y pudiera acabar con su vida? Eso era lo que pasaba con Abner. Abner estaba presente con Saúl. Evidentemente debió haberle guardado un afecto enorme a su rey, a pesar de las diferencias políticas que pudieron haber tenido internamente. Tan es así que no es Abner el que inicia el retorno de Israel a David, sí, a pesar del pacto. Esto sucede después de que él entiende y del diálogo que tiene con Isboset, hijo de Saúl, y toma esa decisión. Pero no lo hace solo, sino que va y consulta a los ancianos, va y les dice, va y forma un consenso. Y no solamente esto, va también y busca a los de Benjamín y les convence de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los estándares que el Señor estaba poniendo para ellos. Y es el argumento que utiliza. Es lo que podemos tomar nosotros. Abner se estaba apegando al plan divino. ¿Había sido fácil? No, no había sido fácil. Creyó probablemente que el plan divino consistía en seguir permaneciendo el reinado de la descendencia de Saúl. Por supuesto que lo creyó. ¿Estaba mal por ello? No, no estaba mal. Estaba en una lucha. Una lucha como la que muchas veces nos encontramos nosotros hoy en la actualidad, tratando de entender si lo que estamos haciendo es lo correcto, tratando de entender si en este caso es válido lo que se hace, válido lo que no se hace dentro de nuestra comunidad de fe, en torno a ajustes, en torno a eventos, en torno a decisiones, en torno a circunstancias. Pero Abner busca esto. Y después de que hace esto, Abner va a poner en marcha su plan y va a buscar servir a Dios. Después de todo esto, Abner va con Mical, se presenta ante David y dice: yo estoy cumpliendo. Aquí está Mical. Y no solamente esto, ten en cuenta que he hablado con los ancianos de Israel, he hablado con la gente de Benjamín y todos están de acuerdo en que tú seas su rey. Hay una expresión que me llama mucho la atención y se encuentra hacia el final del versículo 21. Quiero que lo veas en este momento. Dice el Señor en su palabra en el versículo 21, parte final: David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Llama seriamente la atención, amado hermano y hermana, en estos momentos, que se explica por parte del texto bíblico que las salidas de Abner eran en paz, que el entrar y el salir de Abner eran en paz. No había nada que oprimiera su corazón, no había nada que preocupara a Abner, porque estaba haciendo lo correcto. Y en contraparte vamos a tener a Joab, esta persona que viene acompañando a David de la misma manera que Abner lo hizo con Saúl, largo tiempo. Pero hay cosas que no terminaron de convencer del todo a David, y él lo sabía. Ahora te invito a que me acompañes a leer, por favor, de los versículos 22 al 39. Estos últimos 17 versículos que comprenden el capítulo 3, que nos van a describir qué pasa con Abner, qué pasa con Joab y qué va a terminar haciendo David al respecto. Dice el Señor en su palabra: y he aquí que los siervos de David y Joab venían al campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese?
tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Vaya que estaba enojado Joab. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Efrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino de delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaa. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan, o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También el rey dijo a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy. Aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. En algún momento seguíamos preguntándonos por qué David decidió hacer pacto con Abner y muy probablemente nombrarlo su general. ¿Por qué no Joab, que había caminado con él? ¿Por qué no Joab, que había peleado batallas por él? Y que algunos podemos inferir o suponer que se trataba de su mejor amigo, o por lo menos en quien podía apoyarse en los momentos que tuvo complicados David. Pero dos preguntas que nos pueden surgir. ¿Qué pretendía realmente Joab con el abordaje, el enojo y el berrinche que le hace David? ¿Por qué lo dejaste ir? Lo tenías en tus manos, se pudo haber acabado todo. Joab sabía muy bien quién era Abner. Joab sabía lo mismo que David, que Abner tenía influencia del lado de Israel, de tal manera que si llegaban a un acuerdo con Abner, la paz se iba a distribuir por todo Israel. Pero ¿sabes qué? De pronto el enojo, de pronto las visiones personales, los prejuicios personales hacen que veas que no es posible eso.
que tiene que haber necesariamente algo malo detrás de todo. Que seguramente algo hizo Abner para buscar a él, que quería alguna posición de liderazgo, probablemente. Pero es curioso que las 3 veces que se menciona el marchar, la salida, la retirada de Abner, se nos dice que él se fue en paz. Él se fue en paz. No dice lo dejaron ir en paz, se fue en paz. Y esto es fundamental, amados hermanos. Abner buscaba la unidad, buscaba la integridad de todo el pueblo. Joab, vestido de una supuesta lealtad, de una apariencia de bondad, de atender al necesitado, se escondía un personaje lleno de rencor, lleno de enojo, que apenas sucedió algo que no le gustaba, le grita y le recrimina a quien es el rey. No sé si esto nos resulte familiar de pronto. Joab no estaba buscando la unidad de un rey. Podemos atrevernos a pensar que incluso le importaba poco que David fuera el rey. Lo único que sabía, por cierto, es que si David era el rey, podría tener acceso a su venganza, que consuma a espaldas de el rey a quien él mismo había jurado lealtad. Y lo mata. ¿Qué llama la atención? Que David toma una posición similar a la que sucede con Saúl o con Jonatán. Hace duelo, llora, endecha, compone una canción y la obliga a que se cante y recrimina a sus líderes y les dice que no lo han entendido. Hoy ha caído un grande de Israel, una persona que actuó con integridad y que murió a manos de cobardes, que murió a manos de personas deshonestas. Yo no sé dónde se encontraban Joab y Abisai en estos momentos, pero lo que narra precisamente en el versículo 39 debe ser incómodo en más de una versión, en más de una circunstancia. Porque David dice: yo soy débil hoy, aunque hoy ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová, del pago al mal que hace del pago al que hace mal, conforme a su maldad. David está abordando justo en estos momentos una decisión difícil. Si esto lo dijo delante de Joab, algo debió haberse roto, inevitablemente. David debía estar preocupado, porque Joab era la persona que peleaba batallas, era su general. Y si del otro lado tenía a Abner y pensaba en Abner, por eso hace un trato, un pacto con él, y muerto Abner de la manera en que murió y enterándose que fueron Joab y Abisai, los hijos de Sarvia, quienes ejecutaron este homicidio, no debió sentarle un buen precedente a David como persona. Algo que podemos entender y aprender nosotros hoy en día dentro de toda esta historia, hermanos, es que debemos tener muchísimo cuidado en lo que permitimos conduzca nuestro corazón. Por un lado está Abner, aferrado a su fe en Dios. Por un lado está Abner, temeroso, tratando de hacer lo correcto, sí, probablemente buscando un poder un cargo en el ejército, algo que disfrutaba y amaba, pero hasta ahí. Y del otro lado tenemos a un Joab que conocía de Dios, un Joab que había caminado al mismo tiempo con David, que había visto lo que David había sufrido, que había visto las intervenciones y determinaciones de David, y sin embargo, y a pesar de el dolor, el enojo, la diferencia de proyectos, la diferencia en cuanto a las decisiones que David tomaba, empezaron a amargar su corazón. No sé si era parte del grupo de los amargados de espíritu que buscaron a David,
Pero lo cierto es que empezó a amargarse el corazón de Joab y guardó mucho rencor, y cuando se entera no le preocupaba que realmente Abner fuera a provocar una revuelta, una revolución a Israel y que le complicara las cosas a David. Lo que le estaba preocupando es que David había dicho: ¿sabes qué? Vamos a estar en paz. No más muertes, ya se acabaron las guerras, no más problemas. Y dice Joab, probablemente dijo en su corazón: a ver, espérate, no va a pasar desapercibido. Mi hermano murió en la batalla, no fue el único que murió. Pero cuando nos tomamos personales muchas cosas dentro de la vida, tenemos grandes problemas. Por un lado, recapitulando, tenemos a un Saúl disfrutando a un pueblo dividido. Tan es así que a su muerte, Judea, Benjamín e Israel, cada quien trató de ver por sí mismo. Es más fácil enemistar a los unos con los otros. Pero del otro lado, tenemos a un David buscando siempre, en todo momento, hacer la voluntad de Dios. Buscando siempre, en todo momento, apegarse al plan. Teniendo a un compañero entre sus filas como Joab, con rencor, con odio, que buscó sobre todas las cosas saciar su venganza por encima del bien común, por encima de la estabilidad de un pueblo, y que buscaba que Israel dependiera más de la fuerza que de Dios. Y sin embargo, David tiene un entendimiento claro de quién es Joab. Una persona que no actuaba con temor de Dios. Una persona que decía temer a Dios, pero no actuaba con ese temor. En otras palabras, era incongruente con lo que creía. Que trazó su propio plan. Algo que se menciona también en este capítulo y que no quiero pasar desapercibido en esos últimos instantes que nos quedan dentro de nuestro estudio, versículo 36. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. ¿Tomaba acciones demagógicas David? No. Probablemente sí tomó algunas de ellas, evidentemente. Hay situaciones que así no lo pueden parecer. Pero todas las decisiones que David tomaba trataban de ser equilibradas, trataban de ser justas y trataban de evidenciar su fe puesta en Dios. Y eso es lo que lo movió a actuar, y eso es lo que a los cristianos de hoy en día debería movernos a actuar en nuestra responsabilidad que tenemos hoy, en la posición donde Dios nos ha colocado para servirle en el pastorado, en el ancianato, en la diaconía, como parte de una directiva, como parte de una iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, trabajar todos en conjunto, evidenciar el temor de Dios en nosotros, entender que nuestra vida tiene que manejarse, tiene que dirigirse conforme al plan de Dios para con nosotros. Así que, hermanos, yo te invito a que retomemos esto, a que no tratemos de encontrar Joabs y Abners en nuestras iglesias. No tratemos de decir: yo soy un Abner, él es un Joab, porque mi corazón está puesto en Dios. No, el corazón se muestra, no se dice. El temor a Dios se vive, no se proclama solamente. La fidelidad a Dios se lleva a la práctica, no solo en un discurso. Esa es la diferencia entre un Joab y un Abner. Pero la diferencia en nosotros tiene que ser acorde a nuestro cumplimiento, a nuestra obediencia, a nuestra fidelidad a nuestro Dios, a nuestro agradecimiento por lo que tenemos, a entender que si Dios te ha puesto en una posición de liderazgo, de servicio, tienes que hacerlo lo mejor posible porque estás sirviendo a Dios. Y porque el resto tiene que estar orando por sus líderes.
Fue lo que hizo Abner con su pueblo. Pidieron a Dios dirección para entender que si realmente David era el camino, todos se tenían que volcar a él. Así que, amado hermano y hermana, te pido que en esta hora demos gracias al Señor porque nos ha permitido caminar en esta hora, porque nos ha permitido entender lo que pasa y por qué a veces tenemos que tomar determinaciones aunque no parezcan del todo lógicas en su momento. David va a entender que Joab no es la persona más adecuada para su reino, no es la más adecuada para su gobierno. Así que pidamos que el Señor nos bendiga, que sea con nosotros en esta hora, y te voy a pedir que inclines tu rostro. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos este estudio. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias, buen Dios, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa alabando y bendiciendo en tu nombre. Queremos rogarte que seas con nosotros, que tú nos dirijas y que tú nos ayudes a seguir entendiendo tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor mi Dios te bendiga. Ha sido un placer estar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Disfruta tu noche. Dale gracias a Dios, sí, por el calor, por lo complicado del clima. Dale gracias porque tienes un hogar, tienes una familia. Asegúrate que tu familia sepa todos los días que lo amas, pero no porque se los digas, sino porque se los muestres. Que el Señor quede contigo. Nos vemos la próxima semana por este mismo medio a través de Facebook.